Bienvenidos de nuevo a su canal de salseo y cotilleo preferido. Estoy aquí, como siempre, lista para desmenuzarles la última bomba del mundo del espectáculo, y créanme, esta es de esas que te dejan con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas, admiradas y, por qué no decirlo, envidiadas de la farándula turca. Una pareja que nos hizo suspirar, creer en el amor verdadero y nos regaló momentos inolvidables en la pantalla. Si ya lo adivinaron por el título, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hande y Kerem. La pareja que creíamos invencible. Y es que, amigos míos, la noticia ha estallado como un trueno en un día soleado. Hande y Kerem han roto. Sí, lo sé, es duro de asimilar. Yo también tuve que leerlo varias veces para creérmelo. Pero lamentablemente las fuentes son claras, los rumores se confirman y todo apunta a que el cuento de hadas ha llegado a su fin. Antes de que entremos en detalles, los quiero invitar, como siempre, a que se suscriban al canal. Aquí siempre encontrarán las últimas noticias, los chismes más jugosos y los análisis más profundos del mundo del espectáculo. Así que no se lo pierdan. Y si ya están suscritos, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, pongámonos serios. ¿Qué pasó? ¿Por qué Hande y Kerem, la pareja que nos enamoró con su química en Senkalkam, ha decidido tomar caminos separados? La verdad impactante, como dice el título, es que las razones son múltiples y complejas, como suele suceder en estos casos. No hay una sola causa determinante, sino un conjunto de factores que, poco a poco, fueron erosionando la relación. Primero, hay que tener en cuenta la presión mediática. Ser una pareja tan famosa y querida implica estar constantemente bajo el escrutinio público. Cada movimiento, cada gesto, cada mirada es analizado al milímetro. Esto, obviamente, genera un estrés enorme en la relación. Imagínense no poder salir a cenar tranquilamente sin que te persigan los paparazzi o sin que tu foto aparezca en todas las revistas del corazón. Es una locura. No solo eso, sino que cada pequeña disputa, cada malentendido, se magnifica y se convierte en un titular sensacionalista. Los rumores de infidelidades, los celos, las discusiones triviales, todo se convierte en combustible para los medios y en motivo de preocupación para los fans. Esta constante intromisión en su vida privada debió ser asfixiante para Hande y Kerem, dificultando enormemente la posibilidad de construir una relación sólida y saludable. Además, la fama, aunque es algo que ambos conocían de antemano, puede cambiar a las personas. Las prioridades cambian, los objetivos se modifican y a veces, las parejas no logran adaptarse a esos cambios. El mundo del espectáculo es muy competitivo y exigente, y requiere una dedicación constante. Esto puede llevar a que uno de los dos miembros de la pareja se sienta descuidado o relegado a un segundo plano. Pensemos en la cantidad de tiempo que ambos debían dedicar a sus proyectos individuales, a las promociones, a las entrevistas, a los eventos. Era inevitable que en algún momento, alguno de los dos sintiera que no recibía la atención y el apoyo que necesitaba. La fama es un arma de doble filo, te da reconocimiento y oportunidades, pero también te exige un precio muy alto en términos de tiempo, energía y privacidad. Otro factor importante es la distancia. Tanto Hande como Kerem tienen agendas muy apretadas y viajan constantemente por trabajo. Esto dificulta el poder pasar tiempo juntos de calidad y mantener la chispa viva en la relación. Las relaciones a distancia son muy difíciles de mantener, incluso para las parejas que no son famosas. Imagínense lo complicado que debe ser cuando tienes que lidiar con la presión mediática y la falta de privacidad. Los kilómetros que los separaban, las horas de diferencia, la dificultad para coordinar sus agendas. Todo esto debió contribuir a crear una sensación de lejanía y desconexión entre Hande y Kerem. La falta de contacto físico, de momentos íntimos, de conversaciones espontáneas, puede ser devastadora para una relación. También se ha hablado mucho de proyectos profesionales incompatibles. Se rumorea que Hande quiere enfocarse en su carrera internacional, mientras que Kerem prefiere seguir trabajando en Turquía. Estas diferencias en sus ambiciones profesionales pudieron haber generado tensiones y desacuerdos en la pareja. Es comprensible que ambos quisieran perseguir sus sueños y alcanzar su máximo potencial profesional, pero cuando esos sueños apuntan en direcciones opuestas, la relación puede resentirse. Imaginen las discusiones sobre dónde vivir, qué proyectos priorizar, cómo conciliar sus agendas. Son decisiones difíciles que pueden generar mucha frustración y resentimiento.
Los rumores de que Hande está siendo considerada para papeles importantes en producciones internacionales, mientras que Kerem está consolidando su carrera en el mercado turco, solo añaden leña al fuego. Pero a pesar de todo esto, no hay que olvidar que Hande y Kerem son personas muy profesionales y maduras. Siempre han demostrado un gran respeto mutuo y una gran admiración por el trabajo del otro. Incluso después de la ruptura, han mantenido la compostura y han evitado hacer declaraciones polémicas. Esto demuestra que a pesar de que el amor romántico haya llegado a su fin, siguen teniendo una relación cordial y respetuosa. Esta actitud es admirable, especialmente considerando la cantidad de parejas famosas que terminan su relación en medio de escándalos y acusaciones. El hecho de que Hande y Kerem hayan optado por la discreción y el respeto mutuo habla muy bien de su madurez y de su capacidad para gestionar situaciones difíciles de manera civilizada. Y hablando de respeto, es importante recordar que aunque somos fans y nos encanta saber todo sobre la vida de nuestros ídolos, también debemos respetar su privacidad y no especular demasiado sobre las razones de su ruptura. Al final del día son personas como nosotros, con sentimientos y emociones. Merecen que se les trate con dignidad y respeto en este momento difícil. Es fácil dejarse llevar por la curiosidad y el deseo de saberlo todo, pero debemos recordar que Hande y Kerem tienen derecho a su intimidad y que no estamos en posición de juzgar sus decisiones. En lugar de alimentar los rumores y las especulaciones, deberíamos centrarnos en apoyarles y desearles lo mejor en sus caminos individuales. Ahora, vamos a analizar un poco las reacciones en redes sociales. Como era de esperar, la noticia ha causado un gran revuelo entre los fans de la pareja. Muchos están devastados y no pueden creer que Hande y Kerem hayan roto. Han inundado las redes sociales con mensajes de tristeza, desolación y esperanza de que se reconcilien. Los hashtags #Hande Ercel #Kerem Bürsin y #Han que se han convertido en tendencia mundial, con miles de mensajes expresando dolor y decepción. Algunos fans incluso han organizado campañas para pedirles a Hande y Kerem que reconsideren su decisión y que le den otra oportunidad a su relación. La intensidad de la reacción de los fans demuestra el impacto que tuvo esta pareja en el público y la profunda conexión que lograron establecer con sus seguidores. Otros, en cambio, se muestran más comprensivos y respetuosos con la decisión de la pareja. Entienden que las relaciones son complicadas y que a veces es mejor tomar caminos separados para ser felices. Estos fans les desean lo mejor a Hande y Kerem en sus carreras y en sus vidas personales. Reconocen que Hande y Kerem son personas individuales con sus propios deseos y necesidades, y que no tienen la obligación de permanecer juntos si no son felices. En lugar de lamentarse por la ruptura, prefieren celebrar los buenos momentos que la pareja les regaló y apoyarles en sus futuros proyectos. Pero como siempre, también hay algunos comentarios negativos y especulaciones malintencionadas. Algunos acusan a Hande de ser ambiciosa y de haber utilizado a Kerem para impulsar su carrera. Otros, en cambio, culpan a Kerem de ser demasiado celoso y controlador. Es inevitable que en situaciones como esta surjan comentarios de este tipo. Siempre hay personas dispuestas a juzgar y a criticar, sin tener en cuenta los sentimientos y las circunstancias de los involucrados. Es importante ignorar estos comentarios y no dejarse llevar por la negatividad. No tenemos derecho a juzgar a Hande y Kerem, ni a especular sobre las razones de su ruptura. Pero como ya les dije, es importante no hacer caso a estos comentarios y no dejarse llevar por las especulaciones. Nadie excepto Hande y Kerem sabe realmente lo que pasó entre ellos. Así que lo mejor es respetar su decisión y desearles lo mejor a ambos. Y hablando de desearles lo mejor, ¿qué les depara el futuro a Hande y Kerem? En el caso de Hande se espera que siga enfocada en su carrera internacional. Se rumorea que tiene varios proyectos en Hollywood y que podría convertirse en una estrella mundial. Hande es una actriz muy talentosa y versátil, y tiene todo lo necesario para triunfar en la industria del cine. Su belleza, su carisma y su capacidad para conectar con el público la convierten en una candidata ideal para proyectos ambiciosos y de gran alcance. Los rumores sobre su posible participación en series y películas de Hollywood han generado mucha expectación entre sus fans, que esperan verla brillar en la escena internacional. En cuanto a Kerem, se espera que siga trabajando en Turquía y que protagonice nuevas series y películas. Kerem también es un actor muy talentoso y carismático, y tiene una gran base de fans en Turquía y en todo el mundo. Su atractivo físico, su talento actoral y su capacidad para transmitir emociones lo han convertido en uno de los actores más populares de Turquía.
Se espera que siga protagonizando proyectos exitosos y que continúe consolidando su carrera en el mercado turco. Así que aunque nos duela que Hande y Kerem hayan roto, debemos alegrarnos por sus logros profesionales y desearles lo mejor en sus futuros proyectos. Ambos tienen un gran potencial y estamos seguros de que seguirán cosechando éxitos en sus respectivas carreras. Ahora, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones personales sobre esta ruptura. Creo que la historia de Hande y Kerem nos enseña que el amor, aunque es algo maravilloso y poderoso, también es frágil y requiere mucho trabajo y dedicación. No basta con sentir amor para que una relación funcione. También es necesario tener objetivos comunes, respetar las individualidades del otro y estar dispuesto a hacer sacrificios. El amor no es un cuento de hadas, sino un compromiso constante y un esfuerzo mutuo. También creo que la historia de Hande y Kerem nos recuerda que las relaciones de las celebridades no son diferentes a las relaciones de las personas comunes y corrientes. También tienen problemas, dificultades y momentos de crisis. La diferencia es que sus problemas se hacen públicos y son analizados por millones de personas. Es fácil idealizar las relaciones de las celebridades y pensar que tienen una vida perfecta, pero la realidad es que también enfrentan los mismos desafíos que cualquier otra pareja. Y por último, creo que la historia de Hande y Kerem nos enseña que es importante ser felices con uno mismo antes de buscar la felicidad en otra persona. El amor no es la solución a todos nuestros problemas. La felicidad es algo que debemos encontrar dentro de nosotros mismos. Una relación saludable se basa en dos personas que se aman y se apoyan mutuamente, pero que también son capaces de ser felices y completas individualmente. En resumen, la ruptura de Hande y Kerem es una noticia triste, pero también es una oportunidad para reflexionar sobre el amor, las relaciones y la felicidad. Les deseo lo mejor a ambos en sus carreras y en sus vidas personales. ¿Y ustedes, qué opinan de esta ruptura? ¿Se sorprendieron al enterarse de la noticia? ¿Creen que Hande y Kerem se reconciliarán en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Bueno, mis chismosos favoritos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de mis próximas actualizaciones. Y recuerden, aquí siempre encontrarán las últimas noticias, los chismes más jugosos y los análisis más profundos del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.